Hola Mindis, bienvenidos a Charlando con The Mindy Fit. Hoy voy a hablar con Abel de Cuba. Sí, tanto que habéis dicho que queríais saber algunos datos sobre Cuba. Aquí le tenemos a nuestro hermanito Abel. Hola Abel. Hola Mindis, ¿cómo están? Un saludo para todos. Muy contento de estar acá en este programa en el día de hoy. Pues yo agradecida muchísimo. Aquí estamos esperando a ver qué nos cuenta sobre Cuba. ¿En qué Vamos a zona ver de qué nos Cuba? cuenta Abel. Sí. ¿Qué nos cuenta Abel desde su zona? ¿En qué zona vives tú de Cuba? Bueno, en La Habana, en la capital de todos los cubanos, según reza el dicho. Mm. Y Ahí aprovecho para es un lugar, mandarle un fuerte saludo a Karel Guzmán, un jugador de baloncesto que ha salido de Cuba y se ha ido a Rumanía a jugar a un equipo rumano que se llama VT Cluj. Ahí juega baloncesto y es un crack. Los rumanos le quieren muchísimo. Así que da igual de qué país, en qué país has nacido, te puedes ir a cualquier país si triunfas, ¿no? exactamente. Felicidades, Karen. Un saludo para ti, de otro cubano, de cubano a cubano. Mm. Realmente es De una Ru- isla, y realmente es una isla con bastante talento. Se ha distribuido muy bien el talento en mi país. Es una de las tantas cosas buenas que tenemos que hablar, otras no tan buenas, pero bueno, ya las preguntas dirán por sí mismas y bueno, esperemos resolver todas las dudas que tengan. mm. Bueno, si nos quieres hablar un poquito sobre la capital, sobre los carros que Sí, tenéis por ahí, para que hagamos una comparación entre Europa y Cuba, porque yo por lo que he entendido, ahí los coches, como decimos nosotros aquí, son como son más antiguos, que ves coches lo que se utilizaba en España en los años 70-80, son un clásico. sí, mira, como te comentaba, La Habana es la capital de Cuba. Hubo mucho tiempo que se deseó por muchos cubanos que fuera Santiago de Cuba, pero bueno, al final quedó La Habana. Y siempre ha habido como esta disputa, ¿no? Y esta tirantez entre habaneros y santiagueros, porque en algún momento Santiago bien pudo haber sido la capital del país, también por su desarrollo intelectual, económico, pero bueno, finalmente quedó La Habana. Es una provincia bastante bonita, deliciosa, sobre todo también porque el gobierno de décadas ha concentrado, ¿no? La mayor parte del desarrollo en la capital, como es obvio, como sucede en todas las urbes del mundo, Mm, pues la capital de La Habana se ha desarrollado. En comparación, por supuesto, con el resto del país, ya no con otras mm, urbes, bueno, provenientes de países capitalistas y de mayor desarrollo de primer mundo. Pero sí es una ciudad maravillosa, llena de historia, con una gastronomía excelente. Fuimos colonizados por los españoles, sí, es algo que prácticamente todos saben, y entonces los mm, españoles trajeron toda su gastronomía, su comida, bien salpimentada. También esto se unió con la cultura local, la que provenía de los aborígenes. Estaríamos hablando del uso de la yuca, del uso del ñame, del uso del boniato o el camote, como se le conoce en otros países. mm, Y también hemos tenido, por supuesto, mucha inmigración china. Y esto, por ejemplo, se ve en la mesa del cubano casi a diario, que es el consumo de arroz, arroz mm, con gris, arroz blanco, moros y cristianos, arroz amarillo. Es decir, el arroz es básico en la dieta del cubano. Es una provincia
realmente con mucha historia, como te decía, con mucha inmigración, polacos, chinos, venezolanos, hasta japoneses. De hecho, es curioso porque en la bahía de La Habana está erigida una estatua del primer japonés que entró a la isla de Cuba. Fue el siglo XVII, si mal no recuerdo. Eh, y realmente es una isla deliciosa y es una provincia muy bonita. Con respecto a los coches, sí, es otra de las curiosidades que tenemos, en parte porque nos gusta la historia, nos gusta conservar las cosas, en parte porque tampoco, debido a la economía un tanto deprimida que se vive en la isla, las personas no pueden hacer compras de autos modernos, sean nuevos o sean seminuevos. Entonces, bueno, pues hay que restaurar lo que se tiene y hay que cuidarlo. Y esto, sí, parte de esta restauración y de este conservadurismo de los autos o de los coches, como se conoce en otro país, pues ha devenido también toda una cultura, ¿no? Y toda una historia. Entonces puedes ver Dodge, Plymouth, eh, Chevrolet, todos del año 40, 50, 60. Incluso hay autos que son de 1910, 1920, que son los menos, ya son prácticamente coleccionables. Pero sí, funcionan, ¿eh? Funcionan. Sí, pero Y realmente es aquí es un algo... lujo en Europa el que tiene un coche clásico, porque se valora Ajá, muchísimo. Mm, y te valoran bastante. Pues en Cuba te encuentras los autos clásicos, por ejemplo, funcionando como Uber. Sí, la plataforma Uber como tal no funciona en Cuba, pero para que se me entienda, funcionan a modo de Uber, ¿no? Funcionan ujú, como taxis. Entonces tú ves un mm, carro muy bonito, muy bien cuidado y está funcionando como taxi, ¿no? Porque las personas necesitan ganarse sustento y bueno, tienen su Ford de 56 o su Chevrolet o su Dodge o su Plymouth y bueno, entonces lo explotan adecuadamente. Pero sí, sabemos que es un lujo en otros países tener un auto clásico, sea del propio país o sea de un país extranjero. ujú. Bueno, Cuba es un país pequeño, no llega a 10 millones de habitantes, ¿no? Sí, exactamente. En longitud son alrededor de 1.200 kilómetros, es decir, de la punta de Maicí al cabo de San Antonio, de oriente a occidente, son unos 1.200 kilómetros. La parte más ancha está en Camagüey, la provincia de Camagüey, que es una provincia oriental, y casi que no llega ni a los sí, ni 500 kilómetros, no llega a los 500 kilómetros, mucho menos. Mm, Y tampoco tenemos una población muy grande, ¿no? Sí hubo un boom demográfico o una explosión sociodemográfica en los años 80, una década muy buena desde el punto de vista económico. Sabemos que hay una relación directa entre la natalidad de un país y su estatus económico. Y sí, los mm, años finales de los 70, los 80 fueron años muy buenos, donde muchas mujeres, bueno, pues dieron a luz sus hijos y sus hijas. Fue la etapa en la que yo nací. Entiéndase, por ejemplo, que la extinta Unión Soviética tenía relaciones con Cuba muy fuertes y, bueno, pues proveía de todo, ¿no? De petróleo, de alimentos, de dinero. Las deudas de Cuba eran condonadas y fue una época de oro, realmente. Y en ese tiempo mm, sí, muchas mujeres parieron, pero igual la población de Cuba, y de hecho la que vive actualmente en el país, no alcanza los 11 millones. Y hay mucha migración también. Es mm. un fenómeno que nos toca desde el punto de vista antropológico, porque toda persona que nace en una ínsula pues tiene el deseo antropológico de emigrar, de ver que está más allá del horizonte. Es un fenómeno psicológico y social muy interesante y antropológico también. Y por supuesto también por la depresión económica que está viviendo tristemente el país desde hace ya muchos años, pues también las personas emigran y esto, como te digo, pues también hace que la tasa de natalidad disminuya Sí, en el país. Pero sí. por ejemplo, en Florida hay 2 millones, cerca de 2 millones de cubanos y diseminados por el mundo hay también otros tantos. Entonces, si ves toda Mm, esa diáspora, perdón, yes. bueno, pues sí, diáspora, es toda esa diseminación, ¿no? De personas, de cubanos en el mundo, pues yo creo que alcanzaríamos unos 15 millones. Tampoco somos tantos. Hay ciudades que tienen Mm, 20, como Ciudad de México, 20, 25 mm, millones. mm. Pero, ¿y la situación laboral ahora para un cubano que vive en Cuba? ¿Cuál es? ¿Tiene trabajo? Y si tiene trabajo puede subsistir, que también pregunta Julio César de Uruguay.
que te haga estas Sí, mira, preguntas. sí, bienvenido, amigo Julio. Trataré de contestar. Mira, en Cuba sí hay trabajo, pero decirlo así, tengo que remitirme a otros fenómenos también que circundan ese sí. Y es, por ejemplo, que tú te gradúas de ingeniero, te gradúas de médico, es decir, recibes tu licenciatura y sí, en los hospitales vas a encontrar trabajo, en las fábricas, en las empresas, eh, no sé, en las organizaciones vas a encontrar trabajo, lo hay. De hecho, puedes ir al Ministerio del Trabajo, que está, bueno, en Ciudad de La Habana, y hay una oficina encargada de distribuir ofertas laborales. Suponiendo que no encuentres nada que te guste, pues vas a ese lugar y en ese lugar siempre va a haber una oferta de trabajo. Sí, es relativamente fácil encontrar trabajo en tu especialidad, seas carpintero, seas médico, seas ingeniero, seas lo que sea. El hecho está en el salario El que te salario. pagan. El Exactamente, el salario. salario, el dinero, el salario, sí, el dinero que te pagan, que una de las tantas cosas negativas con esto es, por ejemplo, que lo pagan mensual, pagan el salario mensual. Y es un salario un poco bajo, que no cubre las demandas de una familia, ni de una persona sola, imagínate, de una familia. Entonces, con respecto a trabajo, sí. Mira, algo bueno que tiene el país, por ejemplo, es la educación. Número uno, es muy buena, hay buenos profesores. Número dos, es gratuita. Desde el Mm, kinder hasta el doctorado, es decir, hasta los posgrados. No tienes que pagar ni un céntimo, cosa que sabemos que es bastante cara en otros países. De hecho, hay muchas sí, personas de América Latina y del mundo que viajan a Cuba para hacer doctorados y maestrías porque es más barato. Es decir, a los extranjeros sí se les cobra, pero incluso salen más baratos que en sus propios países y es algo que agradecen porque la educación es buena. Eh, y bueno, por supuesto, ya después que se gradúan, pues van a sus países donde sí pueden obtener un salario más acomodado a sus necesidades como individuos, ¿no? Como seres humanos, cosa que en Cuba tristemente no sucede. sí, dice Julio César que a Uruguay llegan muchos cubanos a trabajar, pero que ellos no tienen trabajo ni siquiera para ellos, para los uruguayos. Mm. Y siguen llegando cubanos también para trabajar, los que puedan salir, vamos. Sí, mira, Mindy, es un fenómeno bien interesante. Hay muchos países como Panamá, por ejemplo, que protegen a sus individuos, ¿no? A sus nacionales. Por ejemplo, yo en Panamá, para ejercer la psicología o para ejercer la medicina o para ejercer cualquier otra profesión, pues debo ser o panameño o debo estar, si soy extranjero, debo estar casado con una panameña y, bueno, tener una familia, ¿no? Y estar naturalizado o ya tener la ciudadanía de ese país porque no se permite a X cantidad de profesiones ejercer. Esto hace que tú protejas a tus propios profesionales y les garantices una oferta laboral. Hay muchos países que lo hacen, otros no tanto. En el caso de Uruguay, no estoy bien enterado de cómo funcionaría, pero sí sé que hay muchos cubanos que emigran a Uruguay. Es un país delicioso, espléndido, una economía muy buena, con un clima muy satisfactorio. Así, en Uruguay no hay terremotos, no hay maremotos, no hay huracanes o tornados o cosas así, fenómenos atmosféricos, meteorológicos que afecten, ¿no? A la población como tal. Es un país muy, muy lindo, con un clima, una temperatura muy, muy sabrosa. Y muchas personas emigran. Emigran por esas condiciones, emigran porque es un país capitalista con desarrollo y emigran también para salir, ¿no? de Uruguay, hacer dinero y bueno, pues llegar a más tardar o más temprano a los Estados Unidos, que es la mira de muchos cubanos, en este caso que estamos hablando de Cuba. Por lo tanto, no sé si Uruguay tendrá esa ley como Panamá, por ejemplo, que protege a sus nacionales, pero sí hay muchos cubanos que llegan y por la calidad de la educación, te decía, que existe en el país, llegan muy preparados y sí el fenómeno que se está dando es que prefieren muchos dueños de empresas, dueños de negocios, dueños de hospitales, ¿no? Gerentes o algo así, prefieren que trabaje un cubano a que trabaje un mismo uruguayo por el nivel de preparación que tienen. Ahora me recuerdas una conversación que tuve años atrás con una uruguaya y se sorprendía cuando yo le decía que era cubano y me agradeció por el simple hecho de ser cubano porque dice que ella se estaba quedando ciega y un oftalmólogo cubano la operó y recuperó su visión y dice que ella le está muy agradecida
a los cubanos donde quiera que ve, pues les llama la atención y les platica bien y todas estas cuestiones. Entonces, ese es un fenómeno que sí sé que se está dando en Uruguay. Y también, aunque quizás no sea tan visto o tan representativo, pueden algunas empresas pagar menos a estos profesionales cubanos que están bien preparados, pero les pagan menos porque realmente saben que no van a denegar el puesto de trabajo mm, porque necesitan el dinero y también se aprovechan de mm, esto. Puede ser un fenómeno que sí también esté eh, en curso, ¿no? En este país. Pero te digo, en mi conocimiento, en mi experiencia, sí sé que a muchos empresarios prefieren que les trabajen cubanos a que le trabajen incluso los mismos uruguayos. Y es por eso entonces quizás esta representación que tiene el hermano Julio, ¿no? De que ni siquiera hay trabajo para los uruguayos. mm. Pero, ¿y la moneda que circula en Cuba? Bueno, la moneda es el ¿Cuál peso es? cubano, es el peso cubano. Eh, Increíblemente, antes del año 59, es decir, antes del triunfo de la revolución, Cuba tenía uno de los, de hecho, de los salarios medios más altos de América Latina, un PIB bastante maravilloso y el peso cubano tenía, obvio, tenía su valor. Incluso José Martí, que es nuestro héroe nacional, habló en una ocasión diciendo que, así que es un horror para un país, parafraseando, ¿no? Su idea, que era un horror o una desgracia para un país cuya moneda extranjera se alzaba con mayor valor que la propia. Y él, con un pensamiento tan amplio y tan rico, pues pudo visualizar desde la economía esto. Realmente, por ejemplo, el peso cubano valía más que el dólar antes del año Mm, 59. Una persona, por ejemplo, cuando le iban a dar el vuelto o el cambio o el menudo, como se le conoce en muchos países, al comprar algo, pues prefería que le dieran el propio peso cubano a que le cambiaran en dólar, porque circulaban varias monedas en el país, porque el mm, peso cubano tenía mucho valor, cosa que, bueno, ha degenerado con los años y en estos momentos, por ejemplo, en relación al dólar estadounidense, en el mercado informal cubano, cotizas un dólar por 320 pesos cubanos, cosa que es algo fatal para la economía de cada familia, porque te podrás imaginar con un salario de 5.000, 6.000, 7.000, los más afortunados 8.000 o 10.000 pesos, comprar un dólar a 320 es prácticamente desangrarse. Entonces, mm. es el fenómeno, ¿no? Que se está dando. Pero bueno, es el peso cubano el que circula. En algún momento en los años 90, principios de los 2000, circuló el dólar, es decir, el dólar estadounidense como tal, que antiguamente, si el año 70, 80, 60 estuvo penalizado. Si agarraban a un individuo con un dólar encima, iba preso. Mucha gente fue presa por andar con dólares. Pero ya en los años 90 Fidel Castro pues legaliza la, la tenencia de dólares y bueno, las tiendas que se abrieron en esa época, las famosas TRD, que se llamaron así por las siglas, ¿no? Tiendas de recaudación de divisas, pues permitían que el cubano comprara solamente con dólares y con el dinero nacional o con el peso cubano compraban entonces en otros tipos de tiendas y de establecimientos. Esto, bueno, levantó un poco la economía porque si tú tenías un familiar en Miami o en Europa Mm, o en España, bueno, pues te mm, mandaba euros, tú los cambiabas a dólares y con estos dólares comprabas en las tiendas. Era una mm. entrada de dinero directa que tenía el gobierno y con eso entonces, bueno, pues hacían supuestamente todos los procesos económicos, ¿no? O llevaban a cabo todos los procesos económicos ya a nivel macro. Pero ahora si ¿Qué alguien otra quiere cosa de cómo sabes? ir a visitar Cuba, ya tiene que cambiar en CUPS o en la moneda o puede llevar también, hay cajas de cambio, como decimos aquí, Sí, hay casas de cambio en el ajá, mismo casa. aeropuerto y hay casas de cambio ya de cuando, en la ciudad donde entres, ¿no? Si entras por Matanza, por Varadero, en Ciudad de La Habana, en Santiago, en Los Cayos, por Villa Clara, es decir, por cualquier parte del país donde entres, en los aeropuertos hay casas de cambio, que las personas generalmente no cambian en esos lugares a no ser que estén muy eh, apuradas, ¿no? O tengan desconfianza o ignorancia de dónde podrían hacerlo. Eh, Muchos sí cambian ahí, pero la mayoría no, porque las tasas son Se pierde. bastante abusivas. Ujú, ujú, Sí, se pierde demasiado, son bastante elevadas. Generalmente las personas, bueno, pues entran a las ciudades y ahí entonces en las casas de cambio, pues cambian el dinero, incluso hasta en el mercado informal.
Y también en Cuba se pueden comprar por tarjetas, tarjeta Visa y Mastercard. Entonces tú te vas con una tarjeta perteneciente a un Bancomer, por ejemplo, Bancomer España. Tú con tu tarjeta Bancomer España puedes comprar en Cuba, en las tiendas. Ahí te abasteces, bueno, de las cosas necesarias para el tiempo que vayas a estar. Y si estás en un hotel o o en un motel o en un hostel, ujú, bueno, pues ya supuestamente por alguna pasarela de pago identificada y confiable, ya tú habrás pagado tu estancia, habrás pagado tus alimentos y solamente tienes que entonces cambiar para circular con un efectivo en CUP ujú, que te alcanza. Imagínate que tú cambies $1.000 o 1.000 euros, multiplica 1.000 por 320, son cientos de miles de pesos cubanos. Es decir, y con eso puedes andar toda La Habana, puedes comer en los restaurantes y puedes, como decimos nosotros, vacilar. sí. Pero los restaurantes y así cuando te vas a tomar algo, algún chiringuito, como Ujú. decimos aquí, son caros. Los restaurantes, obvio, depende de la mirada, ¿no? ¿Desde qué país Perdón, o vienes? como decías, sí, como decías Jarabe de Palo, depende cómo se mire todo, depende. Es decir, si eres Ujú, un extranjero y cambias 1.000, $2.000 o 1.000, 2.000 euros y te dan, no sé, 400.000 pesos cubanos o medio millón de pesos cubanos, con eso te alcanza y te sobra para ir a lo que bueno, lo que antiguamente llamábamos paladares, que eran una especie de restaurantes de barrio, pero con una comida excelente. De hecho, el presidente Obama, cuando estuvo en Cuba en el 2016, si no me falla la memoria, visitó una de las tantas, esas paladares famosas y bueno, la comida le encantó. Y muchos personajes de Hollywood y otros actores, deportistas famosos han estado en Cuba, en estos lugares y han comido muy bien. Y sí, esos lugares se mantienen y puedes comer pagas en dinero cubano. Te gastas, no sé, 5.000, 6.000, 10.000, 12.000, 15.000 pesos, pero puedes darte ese lujo, ¿no? Porque el dinero que ganas en tu país, pues vale, cosa mm, que sería imposible prácticamente para un cubano que con un mm, salario de 8.000, bueno, pues gastarse 6.000 pesos en una comida con su familia, mm, así, es algo impensable, porque el resto del mes, ¿qué es lo que va a comer? mm. Pero sí, los Eh, restaurantes existen casas, también que si, por ejemplo, te quedas en un hostal, el hostal tiene su propio comedor y la comida es muy deliciosa porque es casera, es intencionada, es dirigida. Ahí te pueden hacer un rico potaje de frijoles negros, te pueden hacer un pollo a la barbacoa o un arroz a la chorrera, un arroz con pollo a la chorrera, delicioso. Y sí, puedes degustar todo lo que quieras. Y el dinero la te comi- alcanza, obvio. eh, la comida tradicional del país, ¿cuál es? O en función de zonas de donde estás, es una u otra. La comida funciona hasta donde mi conocimiento y mi vivencia alcanza. No he escuchado lo contrario, pero hasta donde sé, la comida nacional, por así decirlo, Mm, independientemente de las variaciones, es el con gris o el moro con cristiano, es el bistec de cerdo, es el tachino o el plátano a puñetazo, como se le conoce también, o el tostón, como se le conoce. Y bueno, ensalada. O sea, cuando digo ensalada, digo, por ejemplo, tomate, de lechuga. hecho, Algunas personas prefieren también el rábano, sí, la col. Todo esto revuelto, ¿no? Es decir, una mm, ensalada. La misma palabra lo dice. Y una mm, vianda de refuerzo. Entiéndase como vianda, por ejemplo, la carne. yuca con un mojo. Sí, el mojo es aceite, básicamente aceite caliente, echas en una olla aceite, lo calientas, lo punteas de sal, le echas cebolla, le echas ajo, le echas un chorrito de naranja agria y haces como decir, esa salsita, ¿no? Y eso se lo encimas entonces a una papa cocida o a un boniato cocido o a una yuca, que es lo más tradicional, hacerlo con la yuca con mojo. Y esa es la comida típica cubana. Ahora sí te encuentras variaciones en el tipo de cocción y en el tipo de alimento de provincia en provincia, pero a nivel nacional, te digo, hasta donde mi conocimiento y mi vivencia alcanza, Mm, sí siempre he escuchado y he vivido que es esta la comida tradicional y de hecho conocida en el mundo entero, ¿no? Conocida en el mundo entero. Por ejemplo, te puedes encontrar variaciones del tostón. Este tostón sencillo,
El plátano macho, tú lo picas, cuando está verde, lo picas en trozos, lo echas a freír, luego lo sacas, lo escurres, lo aplastas y lo vuelves a echar a freír y lo punteas con sal. Ese es el tostón clásico. ujú, Pero, por ejemplo, hay personas que hacen el tostón relleno. a- Fríen el plátano verde completo, lo aplastan en un molde, le echan, por ejemplo, picadillo, le echan queso, lo cierran, tipo como si fuera una papa rellena, y lo vuelven a freír, y luego le echan queso por encima, ¿no? Que gratine. O si no, bueno, pues lo dejan abierto, ya frito, abierto, como si fuera masa muerta de pay, así con los bordes hacia arriba, y lo rellenan con queso, con un poco de picadillo, y es otra variación del tostón. Ya eso depende de la imaginación y de las posibilidades de cada persona, ¿no? De cada casa ujú. o provincia. Pero generalmente la comida clásica es esa y es deliciosa, realmente, deliciosa. ¿Ya han Pero tenido algún... Me gustaría saber si alguno en India ha tenido la oportunidad de probarla. pues, a ver, dejar en los comentarios si habéis viajado a Ah, Cuba, la experiencia que habéis tenido, o qué habéis comido, o qué anécdota nos podéis contar. O si queréis hablar públicamente conmigo para que os oigan todos los mindis también. Y, y claro. eso de bueno, me imagino que en las ciudades no, que la gente vivirá en pisos, en pocos metros cuadrados, pero el que vive en una casa acostumbra a tener el huerto como para sembrar o es solamente para ponerse una piscina y así flores o hierba, césped natural o artificial, el terreno, digamos, la tierra, ¿cómo la trabajan o Ya, la disfrutan, digamos? ya entiendo. Mira, eso depende de los recursos económicos que tenga cada persona. Obvio, por ejemplo, quien vive en los edificios, los llamados edificios, eh, Mm. muchos tienen balcón, otros no, porque ahí sí fue el modelo soviético y esos edificios, que cada uno tiene sus nombres específicos de acuerdo al modelo de construcción, pues algunos tenían balcones o tienen balcones, otros no. Y entonces en los balcones, bueno, pues ahí no hay posibilidad ninguna de sembrar. Las Ah, personas quizás ponen alguna flor ornamental, alguna planta de ornamento. Sí está, por ejemplo, el que siembra su ají o su pimentón, como se le conoce, en su pequeño pedazo, ¿no? de balcón, pero ya eso es a imaginación de cada persona. Y las personas que viven en casa, podrás encontrar, por ejemplo, en el patio trasero de la casa, podrás encontrar una mata de aguacate, una mata de fruta bomba o algún papayo, ¿no? Eh, mm, o de mango. Y sí, en esos momentos, pues es de mucha ayuda, ¿no? Tener mango y tener, mm, no sé, aguacate y cosas así. Pero generalmente no es lo que más frecuente puedas encontrar, ¿no? Generalmente las personas viven en edificios y bueno, en esos lugares pues es casi que imposible tener plantaciones. Si ya vas saliendo un poco de la ciudad, bueno, ya sí te vas a encontrar con casas que tienen mayor cantidad de terreno. Y entonces pues, ahí incluso pueden criar, ¿no? Criar su gallina o criar su cerdo. Y bueno, ya más para el campo pues tienen sus vacas y sí tienen mm. sembrados más grandes, ¿no? Que aportan a la economía nacional y bueno, por supuesto al bolsillo De familiar. cada Pero en la uno. ciudad no vas a encontrar mucho. Perdón. Sí. En la Depende ciudad del no vas a bolsillo encontrar de cada mucho. uno. Ajá, exactamente. En la ciudad sí, el que tiene su casita siembra. Por ejemplo, últimamente el Estado ha estado haciendo mucho énfasis en que toda persona que tenga un terreno, pues que no lo tenga yermo, ¿no? Sino que lo utilice, que lo aproveche. Esto para paliar un poco la crisis económica que está sufriendo el país desde hace ya unos buenos años. Eh, entonces, por ejemplo, al agromercado no viene prácticamente nada. Entonces, bueno, si tú tienes un terreno y puedes sembrar plátano, puedes sembrar yuca, puedes sembrar tomate, eh, todo cubano tiene como algo de agricultor, ¿no? Puedes sembrar tu ají y cosas así. Bueno, pues eso, por supuesto, que mucha gente sí lo aprovecha y tiene esa Mm, facilidad, ¿no? De al menos tener algunos alimentos disponibles en casa. Otros, obvio, hay que, como decimos en buen cubano, lucharlos, salir a lucharlos y comprarlos, ¿no? Obtenerlos para que complementen la economía familiar. Pero sí, mucha gente lo hace, pero ya es como bien dices, los que tienen la posibilidad. mm, mm. Y la fruta ¿Qué que otra más cosa es? se come es el mango.
Sí, la fruta que más se come es el mango. Hay Ujú. muchas variedades de mango, realmente. Hay un mango que es pequeñito, que de hecho se da en Santiago de Cuba, sí, se da más para las provincias orientales. En La Habana prácticamente no se ve, que se le dice mango bizcochuelo. Es un mango pequeño, pero es un almíbar, algo dulce, dulce, delicioso. El olor te da a cientos de metros, realmente. Si tienes una cesta y pones, no sé, 12, 15 mangos, bueno, pues el olor lo puedes sentir a metros de distancia porque realmente es muy apetitoso. Se consume Ujú. mucho el mango, se consume mucho el mamey, se consume mucho, bueno, en Cuba le decimos fruta bomba, pero en el mundo se conoce como papaya y Papaya, realmente sí. son frutas deliciosas. Sí, son frutas Aquí deliciosas. está carísima la papaya, el mango, claro, todo viene de Sí, fuera, pues no tenemos. ¿Y de claro. carne? ¿Cuál es la carne que más la consumís? Cerdo, pollo, ternera. Bueno, sí, para hablar de preferencias en el consumo de carne en Cuba, vamos a decir el cerdo. El cerdo es una carne Ujú, que se prefiere mucho en Cuba por su sabor, es decir, es el cerdo criollo. Yo he comido cerdos en ujú, otras partes del mundo y no tienen el sabor del cerdo criollo cubano. Entonces, quien haya tenido esa oportunidad de comer un bistec de cerdo o una carne de cerdo en Cuba y comerla fuera del país, sabrá de lo que estoy hablando. Por preferencia es el cerdo, pero ujú, realmente el cubano es carnívoro y de acorde, por supuesto, a la posibilidad de cada familia y el bolsillo, pues consume todo, ¿no? Consume su carne de res, que es también un problema, ¿no? La carne de res en nuestro país. Pero bueno, repito, de acuerdo al bolsillo y a las posibilidades, pues puedes consumir sí, carne de res, puedes consumir pollo, todas las aves de corral, el pavo, por ejemplo, el ujú. pato se consume, El y no pavo hay una como tal, sí, el pavo y el el pavo pato es muy también. sano, Hay uno que el pavo, es muy sano, sí. pollo, y Sí, pescado, en ¿no? Cuba es curioso porque le dicen guanajo. Y pescado también se consume. Pero te digo, todo está muy deprimido desde hace mucho tiempo y realmente es un lujo comerse un pedazo de carne hoy en día en Cuba. Es un lujo así, algo Ujú, de lujo. ujú. ¿Y puedes hablarnos Pero de sí, la cantidad de racionamiento? ¿Qué es? ¿Cómo se usa? La sí, cartilla la esta. famosa libreta. Sí, Sí, la famosa libreta de libreta. abastecimiento. Bueno, pues sí, le dicen libreta, que no está Ah, mal dicho, realmente no es libreta, es libretica, es algo bien pequeño. ah, Bueno, esa ah, libreta sí mm, prácticamente está en desuso en estos momentos porque los pocos productos que vienen, bueno, antes llegaban a principios de mes, el primer día del mes, incluso el día 31 o 30 tú podías sacar esos productos que venían para todo un mes de consumo, per cápita, ¿no? Así por cabeza en familia. mm. Ahora llega el día 20, por ejemplo, y aún no ha llegado el arroz. Es decir, básicamente lo que dan es arroz, creo que unas 4 libras por persona, o algo así, 5, no recuerdo bien. Dan un poco de sal, dan un poco de aceite cada 2 meses, unos gramos de frijoles negros, es decir, cosas que realmente son, bueno, ni siquiera representativas de una canasta básica familiar, ¿no? Es un poco de algo, ¿no? Que te dan ahí y supuestamente eso te debe alcanzar para todo el mes. Antes, la libreta de abastecimiento te podía, sí, cuando digo antes me refiero a los años 70, por ejemplo, años 70, 80, esa cartilla o esa libreta de abastecimiento te permitía comprar hasta carne de res, pero ya con los años esa carne se ha perdido mucho, al igual que se han perdido otros productos de la canasta básica, y hoy prácticamente es ínfimo lo que te dan en cantidad, en calidad y bueno, en tiempo, porque antes era poco, pero el día primero sabías que tenía, como se conoce comúnmente en Cuba, los mandados. Las personas siempre hablan así, no voy a buscar, mi hijo va a buscar los mandados o los mandados, voy a Mm, sacarlos, ¿no? Pero mm. ya las personas ni van prácticamente porque, te repito, a veces son los días 10, 15, 20, finales de mes y no ha llegado lo poco que te dan. Entonces Mm. realmente es una situación bastante crítica, por desgracia. Y la libreta ya no representa absolutamente nada. ¿Y en una familia trabaja tanto el hombre como la mujer? ¿O la mujer si tiene hijos se queda en casa a cuidarlos, a criarlos y trabaja el hombre?
con un, Bueno, digamos hubo que un solamente con un momento, salario se puede subsistir. no, en una familia pueden trabajar, por ejemplo, pueden ser ya hombres de madre y padre, ¿no? De 50 años, un matrimonio de 50 años ya, 50 y tanto, y tienen hijos de 20 y pico o 30 y pico, y trabajan, vamos a suponer, tienen papá, mamá y dos hijos, ¿no? Y trabajan los Mm, cuatro. Es verdad que entra sustancialmente un dinero, vamos a suponer que cada uno gane 8.000 pesos, vamos a suponer, mm, serían 32.000 pesos. Pero mm, eso aún así no alcanza, porque un cartón de huevos, entiéndase 24 unidades de huevos, está en estos momentos en Cuba en 5.000 pesos. mm, Entonces, ya de esos 32, ¿cuánto te carísimo. vienen quedando? 27, solamente Mm, con un cartón de huevos, ¿no? Si a eso le sumas el arroz, paga los servicios, el transporte, la ropa, el ocio, bueno, el poco ocio que también hay, realmente no alcanza. Pero por supuesto alcanzaría más que en una casa donde son cuatro y solamente trabaja el hombre, ¿no? mm, mm, Es un obvio. Por lo tanto, las familias se esfuerzan por sí, por trabajar, por aportar algo a la economía familiar, aún sabiendo que esto no va a ser del todo satisfactorio, no va a alcanzar, pero bueno, es menos que, es un poco más que, ¿no? que lo que no ganarían si no hicieran nada. Entonces, de eso se trata. También hay personas que tienen la dicha de tener familiares en el extranjero, ¿no? En diversos países, y bueno, es como te decía, y les le manda depositan dinero. dinero. Ujú, Exactamente, o se lo depositan en estas tarjetas, porque tú directamente a una tienda de estas de tarjetas no puedes comprar con dinero en efectivo, no puedes ir con dólares o con euros. Tienes que ir con esas tarjetas que le llaman, sí, tarjetas en MLC, moneda libremente convertible. Sí, yo puedo poner pesos mexicanos, dólares, puedo poner yenes japoneses, puedo poner, perdón, yenes, libras esterlinas, sí, puedo poner sí. cualquier tipo de moneda y, y bueno, se me hace una conversión y eso supuestamente representa un monto y con eso yo puedo ir a comprar. Entonces, si tienen esta dicha algunas familias, que bueno, tampoco son una mayoría, de tener estas personas que le depositan mensualmente o quincenalmente, bueno, ya depende de la economía del emigrado, pues sí, le También. permite respirar, sí, le permite respirar un poco más y obtener productos de primera necesidad en este tipo de establecimientos y no tener que esperar, como decía anteriormente, a que vengan, ¿no? Los productos basiquísimos de esa Ujú. canasta familiar. Y hay también por el banco, también utilizáis mucho los bancos, tenéis cuentas como aquí en España, que cada uno tiene su cuenta donde le ingresa el salario o el salario como lo cobráis. Bueno, el ¿Os salario lo se das en cobra efectivo o en, transferencia bancaria? ¿O en cómo? muchas empresas se paga en efectivo, antiguamente más que ahora, ¿no? Pero sí, siempre se paga en efectivo. Pero bueno, existen las tarjetas emitidas por bancos, por diferentes bancos que hay de carácter nacional y en estas tarjetas se deposita el salario. Ahora existe un fenómeno en Cuba, hace un año y tanto, 2 años, que se llama bancarización, que es simplemente un esfuerzo que está haciendo el gobierno para reducir el monto de dinero que hay circulante en la calle, ¿no? Hay muchos millones circulando en la calle, entonces, por ejemplo, la cantidad de dinero que tú vas a sacar está muy limitada. Hay días en que puedes sacar 3.000 pesos, otros días puedes sacar 5.000 pesos y no te permite mucho más allá eh, de ese monto, extraerlo de manera directa del banco. Entonces, eso hace que muchas personas, por ejemplo, guarden el dinero en casa. Estoy hablando de gente que tiene negocios, por ejemplo, que sí ganan buen dinero diariamente, prefieren tenerlo en casa a guardarlo en el banco. O prefieren, por ejemplo, comprar dólares, comprar moneda extranjera y enviarla hacia el extranjero y depositarlo en cuentas extranjeras. Situación que deprime mucho más el país, pero es mala gestión del propio gobierno a mi manera de entender, porque yo regulando el dinero de una nación, bueno, sí, puedo de alguna manera controlar determinados fenómenos, pero creo otros, como estos que se están dando, que las personas generalmente mandan el dinero hacia otras naciones y no lo guardan en su propio país, y por lo tanto el circulante también se empobrece de alguna manera. Ujú.
Mira, Pero Javier, básicamente es dime. sí, no, que básicamente es eso, que sí, las personas cobran en tarjeta en algunos lugares, aún se mantienen cobrando en efectivo, pero ya son menos realmente. Javier Marcos de Chile dice, pregúntale al amigo hermano cubano si quiere hablar sobre su economía, sobre la economía de su país para saber cómo va con su estabilidad y el estado social. Dice, si quiere contestarnos a eso. ¿De mi economía o de la economía del país? La economía y, bueno, de todo en general me Ujú. pienso que se refiere. Sí, mira, Cuba es un país eminentemente, bueno, es una ínsula, ¿no? Es una isla. Y su economía, por ejemplo, proviene básicamente del sector, o provenía básicamente del sector del turismo. Eh, de hecho, se considera que es un turismo bastante caro, pero es un turismo de calidad. De hecho, en el país se han construido cientos de hoteles, todavía se están construyendo hoteles preciosos que estás ahí en esos lugares y piensas que estás, no sé, en otro país, no, no, ni siquiera lo asocias con la realidad cubana. Y es un factor de entrada monetaria al país bastante grande, que se ha deprimido en los últimos años, sobre todo con el tema de la pandemia, pero no deja de ingresar dinero. Otro rubro importante en el país es, por ejemplo, la exportación de capital intelectual, entiéndase entrenadores deportivos, entiéndase médicos, entiéndase enfermeras, entiéndase profesionales de todas, casi prácticamente de todas las ramas. Cuba con esto, bueno, ustedes saben que, por ejemplo, en Brasil, con el gobierno de Lula, teníamos muchos médicos ahí trabajando, en países africanos, mismo Venezuela, que bueno, ya esa cantidad de médicos en Venezuela se ha reducido, pero siguen existiendo. Y estos países, bueno, pues les pagaban a Cuba, al gobierno cubano, una gran cantidad por cada uno de estos profesionales. Y el gobierno cubano recibía ese dinero y bueno, le daba un monto mucho menor a los médicos. Aún así, las personas preferían salir del país y trabajar porque era mejor un salario pagado por un gobierno extranjero, sí, bueno, por tu propio gobierno, pero que provenía de un gobierno extranjero que fuera un poquito más, a ganar el salario en pesos cubanos. Y esto también ha sido una fuente de ingreso grande para el país, que también se deprimió en los últimos años, por ejemplo, con la caída del gobierno de Lula, que bueno, ahora está nuevamente en el poder, pero estuvo, bueno, como todo el mundo entero sabe, estuvo hasta preso, con todos los problemas que después de la muerte de Chávez se han generado en Venezuela con el gobierno o el rechazo al gobierno de Maduro y así se ha deprimido esta entrada de divisas, pero bueno, se mantiene. No es que se haya cerrado completamente la canal, ¿no? O el tubo, como decimos allá en nuestro país. Otra entrada de dinero a la economía de Cuba, por ejemplo, es la exportación de ron de La Habana Club, que es conocido internacionalmente, de la miel de abeja, por ejemplo, del tabaco, ¿no? O de los El puros, de los tabaco habanos, también, los como son puros. exactamente los habanos, la miel de abeja, el ron. Incluso hace unos años, no sé en estos momentos, pero estábamos exportando hasta la vejiga natatoria que tienen algunos peces hacia China, porque en China esto es un manjar prácticamente. Y en Cuba se criaban, por ejemplo, lo que llamábamos las famosas clarias, ¿no? O el pez este eh, eh, que va en el fondo marino, se le conoce como claria, ¿no? Es un pez que procede de África, que alcanza tremenda dimensión. Hasta eso se estaba exportando, es decir, se les traía la vejiga natatoria a este pez y se exportaba hacia China. Y era, bueno, por supuesto, una entrada de dinero al país. En estos momentos, bueno, con el bloqueo económico, porque sí existe un bloqueo económico real, ¿no? Nosotros los cubanos nos tendemos a burlarnos de esto, pero realmente hay medidas coercitivas de Estados Unidos que afectan directamente al país. Y sobre todo la inflación y la corrupción que hay, bueno, pues esto sí ha deprimido mucho la economía cubana, muchas personas en cargos importantes que en vez de aportar el dinero al país, lo que hacen es, como te decía, sacarlo de él
y esto mm, es realmente devastador. mm. Y Más o menos por ahí anda la... la relación de Cuba con otros países, entonces es buena, ¿no? Depende del país, depende del país. Con los países de origen comunista, no, entiéndase la Federación Rusia, entiéndase Venezuela, entiéndase Nicaragua, entiéndase Corea del Norte, todos estos países que han tenido, que han estado en el bloque no comunista, o en los partidos estos de izquierda, bueno, pues sí, las relaciones son buenas, con sus altos y con sus bajos, como todo en el mundo, ¿no? Pero Mm, se mantienen en estas relaciones. Por supuesto, mantienen relaciones también económicas y relaciones diplomáticas con otros países del orbe, pero no tan frecuentes y no tan ricas como quizás tienen con estos países que aún pertenecen al bloque comunista, ¿no? O que han mm. pertenecido de alguna manera. Con Vietnam, por ejemplo, también el Partido Comunista de Vietnam. Es decir, con países que han tenido una trayectoria eh, comunista y desde el punto de vista ideológico, ¿no? En su, en su historia de país. Y Con el Estados turismo, Unidos, por ejemplo, las relaciones deterioradas, ¿no? Con Estados Unidos, discúlpame que te mm, interrumpa. Por ejemplo, con Estados Unidos las relaciones deterioradas, bueno, por todos los tejes y manejes que nos traemos con Estados Unidos desde hace tantos y tantos años, ¿no? Por todo varias décadas. el bloqueo, exactamente, la coerción, la guerra, o los intentos de asesinato a los líderes de la revolución. Entonces, esto ha deteriorado mucho todo el tema de la relación, ¿no? de Cuba con Estados Unidos. Recuerden la visita de Obama en el año 16. Obama en su discurso dijo algo que a mí me encantó. Dijo que Cuba y Estados Unidos eran socios comerciales naturales. Así que hay un principio geográfico que de alguna manera afirma que Cuba y Estados Unidos deben comercializar y deben tener relaciones adecuadas. Y bueno, por su parte, por su gobierno se intentó un acercamiento grande, ¿no? Realmente. Pero bueno, no se logró desgraciadamente mucho, no se logró nada. Sí que me decías, Mindy. Eso que digo, que hablemos un poquito sobre el turismo también, cómo es el turismo en Cuba. Bueno, mira, yo trabajé en el sector del turismo algunos años. Y de hecho, no sé si se comportará igual en otros países, pero el sector del turismo es un rubro donde ya tú debes llegar sabiendo algo. Es decir, no tienes mucho tiempo de enseñarte, a no ser que tú, por ejemplo, pases una escuela, lo que llamábamos en Cuba la escuela de turismo, ¿no? No sé, aprendías a ser chef o a ser ama de llaves o a ser mayordomo. Ya te enseñaban directamente y sobre todo iba dirigido a personas jóvenes, ¿no? Ya en edad laboral o estudiantil y ya que alcanzaron su edad laboral, casi al graduarse. Pero es un sector donde ya tú debes de llegar sabiendo algo. Y bueno, realmente también se ha asociado el turismo en Cuba con un turismo sexual, ¿no? Y con todas estas cuestiones derivadas, bueno, de la economía, del mundo del sexo, lo cual no es menos cierto. Pero sí es un lugar o es un país que tiene muchos atractivos turísticos, empezando por las playas, ¿no? Son playas de arenas muy finas, de arenas muy blancas. Hay lugares que son prácticamente vírgenes, que casi no se conocen dentro de la misma Cuba, ni por el mundo ni por los propios cubanos, sino por personas muy selectas. Son lugares muy, muy exclusivos, muy caros, en las montañas o en las playas, y que son prácticamente vírgenes. Hay también todo lo que es, por ejemplo, o se está fomentando en los últimos años, todo lo que es el turismo intelectual, por ejemplo, conferencias que se dan en el país, descubrimientos científicos, cosas así. Bueno, pues se invita a una comunidad científica a que compartan sí, para compartirles esos hallazgos y bueno, por supuesto, los hoteles donde se quedan, la comida que consumen, los paseos que se le dan, los tours que se le dan en la ciudad, todo eso se les cobra. Se está Mm, desarrollando también un turismo más citadino, ¿no? No tanto ya de playa o de sol y playa como se mm, conoce, sino un turismo citadino, de ir a lugares históricos, de conocer la historia del país. Hay otro tipo de turismo que es el de sendero, ¿no? El senderismo, por ejemplo, Cuba, por su posición geográfica, es un país de mucha emigración de aves, ¿no?
que van hacia Norteamérica, provienen del cono sur, pasan por Cuba o anidan en Cuba y luego siguen hacia Norteamérica y a la inversa. Entonces, en los campos, ya en las zonas orientales, en lugares muy intrínsecos, no sé, en la Sierra de los Órganos o en la Sierra Maestra, en Isla de Pinos, que es también una isla menos grande que Cuba, pero que pertenece a nuestro territorio. Bueno, pues anidan muchas aves y, por ejemplo, este turismo que es el senderismo y este turismo que va, ¿no?, hacia la fotografía tipo National Geographic, ¿no? Pues Mm. también está dando bastantes ingresos. No te voy a decir que es uno de los rubros más importantes, pero sí. Mira, algo que me faltó decirte hace unos minutos atrás era que nosotros éramos grandes exportadores de caña de azúcar, Mm. de azúcar como tal, proveniente de la caña. La industria azucarera en Cuba se ha deprimido de una manera, eh, vaya, increíble, increíble, increíble. Tenemos toda una cultura y toda una historia asociada a la producción de caña de azúcar, de melado, de dulces. Todo eso se ha deprimido. Los campos prácticamente ya son incultivables debido a la falta de labor, ¿no? De brazos fuertes que trabajan en el campo, debido también a la crisis con el combustible. Bueno, pues todo esto ha caído un poco en el retraso y en el olvido, de tanto que nosotros éramos exportadores de azúcar de los primeros del mundo y un azúcar de alta calidad, en estos momentos prácticamente importamos azúcar, ¿no? Entonces, es algo que, bueno, que me faltó decir. Pero retomando el tema del turismo, sí tenemos muchos tipos de turismo, todos se explotan de una manera casi que pareja, ¿no? Es decir, no hay una prominencia, o si vamos a hablar de una prominencia, quizás es de Sol y Playa, ¿no? Que sigue siendo el más Mm. llamativo, pero realmente todos están más o menos en el mismo nivel. Y sí aportan dinero. No tanto como en años anteriores, pero sí siguen aportando dinero. Y el turismo sexual, obvio, del que te hablaba al principio, pues Mm. que va por una economía más negra, ¿no? Más oculta, pero que también, por supuesto, sigue aportando, igual como Punta Cana, por ejemplo, en República Dominicana, que muchas personas visitan Punta Cana solo por el hecho del turismo sexual que existe ahí. ¿Y qué deporte nacional se practica en Cuba? Bueno, el deporte nacional es el béisbol. Hemos dado grandes beisbolistas al mundo y bueno, y a Cuba también. Ese es el deporte nacional, que se ha ido un poco como que relegando, ¿no? Y el fútbol ha ido tomando un poco más de preeminencia. Bueno, el rey de los deportes, ¿no? Como se le conoce. Pero el nacional, el deporte nacional en Cuba es el béisbol. O la pelota, la conocemos Sí, sí. vulgarmente o comúnmente hablando, sí, como la pelota. Ahí sí no te puedo hablar Y mucho porque no soy un gran sí. beisbolero, pero sí los que Bueno, pero son para más hacernos una fanáticos, idea pues por sabrán. dónde vais, porque Sí, aquí en España somos mucho de fútbol. Mm. sí. Por Bueno, hay eso. cubanos jugando en ligas mexicanas, en ligas japonesas, en ligas norteamericanas, muchos cubanos jugando en esas ligas y obteniendo resultados muy satisfactorios, créeme. Mm. Mm. Lo que se me olvidó preguntarte cuando hemos hablado así sobre la economía y esto, para Sí. a ver si nos quieres decir que a la hora de tener una vivienda, ¿cuál es la costumbre de tener la vivienda propia o en alquiler? ¿Qué es lo que más se usa? Se usa que esperar a que los abuelos mueran para que te den su casa. Así crudo, crudo, te lo digo, es La así. cruda realidad. En Cuba hablar de, sí, esa es la realidad. En Cuba, o los padres, ¿no? En Cuba hablar de que una persona pueda trabajar, reunir y comprarse una casa no es ni siquiera un sueño, ¿no? Porque un sueño es algo alcanzable hacia lo que tú te sacrificas. En Cuba eso es un imposible. Mm. De que un banco te preste dinero para comprarte una casa y tú lo pagas a plazo con los intereses del banco, también es Mm. algo imposible. Mm. Entonces, tristemente las personas, bueno, y por la ley de la vida, ¿no? Cuando los abuelos mueren, generalmente Mm. muchas personas, muchos jóvenes y matrimonios jóvenes, pues se quedan en casas de estos abuelos, ¿no? Las heredan. O si no, Mm. bueno, con los padres. Y bueno, tampoco tienen que morirse, ¿no? Muchos emigran, muchos padres emigran y los hijos se quedan en Cuba. O si no, Y se emigraron quedan mis con dos los padres, por padres ejemplo. conviviendo, así, la nuera con la suegra. O si no, exactamente, o si no, son todas esa pirámide familiar que ves en muchos, en demasiados.
hogares cubanos son 3 y 4 generaciones viviendo dentro de la misma casa. Y bueno, todos los problemas, por supuesto, que sabrás que eso trae aparejados. Sí. Pero eso es Pero lo, eso es lo común. la costumbre es de que se vaya el chico a vivir en casa de la chica o al revés. La Es decir, costumbre el es que chico se va que de yerno o la nuera se va a vivir con la suegra. no hay una preeminencia. La costumbre es que vivan donde puedan. Sí. Y que A lo mejor vivan la bien, casa de la ¿no? chica tiene, sí, exactamente, o lo mejor posible, ni siquiera bien, lo mejor posible. Eh, Mm, Hay personas que tienen, mira, hace unos años para acá en Cuba se ha creado un fenómeno que se le ha llamado los nuevos ricos, ¿no? Por X razones, se le ha mm, llamado los nuevos ricos. Y esas personas, pues, cuando llegan a su mayoría de edad, pues no tienen problemas, ¿no? Con conseguir una vivienda o comprarla, incluso ubicar su residencia fuera del país y solamente visitar a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos, no sé. Pero son los menos, ¿no? Son los menos. Por lo general, las personas no se casan, ¿no? Cada cual vive en su casa, tienen relaciones y no se casan. Si deciden vivir juntos, muchos se alquilan por años, muchos, y otros, bueno, pues se aprietan, como se dice en buen cubano, mm, y se van a vivir a casa de los suegros o a casa de la suegra, ya dependiendo de donde mejor se lleven, haya más espacio, o les quede, por ejemplo, más cerca del trabajo, o mm, más cerca de un círculo infantil donde puedan dejar al niño e irse a trabajar y recogerlo en la tarde, si es que la suegra también trabaja, por ejemplo, y no lo puede cuidar, cosas así. Es decir, es realmente en Cuba la economía es, o la forma de vida, mejor dicho, es un modo de vida a conveniencia. No es como tal que mm, uno prefiera algo. Sí, en tu corazón tú prefieres, por supuesto, cosas, mm. ¿no? Pero lo que la Intimidad. vida te, exactamente, intimidad, tu lugar, tu espacio, tu Mm, pertenencia, ¿no? Tu sentido de pertenencia, pero realmente es a conveniencia como se vive, ¿no? Es decir, mm. dónde se nos permite, cómo se nos permite, en cuáles condiciones, y bueno, y de ahí en adelante, pues, a batallarle para un futuro mejor, ya de la manera en que cada cual pueda y quiera. Y ahora la guinda en el pastel. ¿Cómo es el carácter del cubano? Ah, bueno, sí es icónico. El cubano se ríe de sus propias desgracias, ¿no? Es Mm, una persona dicharachera o muy cuentera, muy alegre, le gusta el baile, se burla, como te decía, de sus propias desgracias. Es una persona sociable, es decir, el cubano es muy sociable, donde quiera que llega, pues, como decimos, cae bien, ¿no? Porque o se mete por el hueco de una aguja, así mm, decimos. Es una gente que le gusta aprender, es curiosa, el cubano es una persona curiosa que aprende, es inteligente, tiene motivación, tiene deseo, tiene fuerza, no se rinde de la primera, es muy difícil que encuentres un cubano que se rinda de la primera. Es decir, por lo general luchador. estamos acostumbrados a batallarle a la vida y si no lo logramos ahora, lo logramos el año que viene, pero ahí, hasta que se logra. Bueno, como sí decía José Martí, y de esa frase sí me acuerdo literal, la persistencia es la madre del éxito. Y creo que Mm, hasta diríamos en herencia y genéticamente los cubanos estamos predeterminados para ser persistentes e insistentes en lo que queremos. mm. Y os gusta mucho la Pero sí, eso, música, bailar y todo eso, de todo lo que sí, es sí, fiesta, sí, alegría, eso es bueno. exactamente. Como decimos, nos gusta compartir. Compartir es, por ejemplo, no es que tengas que ir a una fiesta elegante. Compartir es que tú saques una botella de ron, fiches de dominó y con una tabla inventada te sientes en una esquina cualquiera a jugar dominó, a hacer cuentos, a burlarte de qué pasa, a tirar el chisme de lo que le sucedió a la vecina. Es decir, Mm, ese es claro. el cubano, el más normal, ¿no? El más natural y lo más icónico. Y realmente sí somos así. Y la música, aparte de la salsa, Bueno, la música, de hecho, es patrimonio intangible de la humanidad. El son es el ritmo el son cubano. cubano, sí, es el son cubano. De ahí parte toda la música cubana, ¿no? Del son, el, el 3x2, ta, 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 ta. Esa es la base del son, el 3x2. Y es la base de toda la música cubana. De la salsa, del, del son, del bolero, eh, de todo, hasta del reggaetón y del timbatón. Bueno, ahora se habla incluso de un cubatón, de un reggaetón específicamente que se identifica por ser hecho en Cuba. Hasta del cubatón se habla. Y te das cuenta que Mm, hay mucha mezcla
de sonidos, hay mucha mezcla de ritmos dentro de toda la música que se hace en la isla, pero toda parte de ahí, parte del son. Mm. Y Está el para salir, cha-cha-cha, está la sí, rumba, el merengue, es decir, hay muchas, hay muchas. Dígame. mm, que digo que para salir del país necesitáis visado. Para muchos países, para la mayoría de los países, sí. Ahora yo no sabría decirte en qué lugar está el pasaporte cubano en permisividad, no sé si sea la palabra, bueno, en oportunidad, ¿no? Para no tener que estar pidiendo visa en, para el país que viajes. Ahora no recuerdo el lugar exacto. Se publica anualmente una lista de cuáles son los pasaportes mejores del mundo, ¿no? Por decirlo de alguna manera sencilla. Y el pasaporte cubano sí está entre los, no vamos a decir los últimos, pero sí está en un lugar bastante alejado, ¿no? Digamos, los primeros 50 o algo así. Y entonces muchos países sí nos piden visa porque, obvio, cubanos frente a un oficial de inmigración de otro país es cubano inmigrante, ¿no? O posible inmigrante. Porque, bueno, desgraciadamente no es desconocida la situación del país a nivel mundial. Entonces sí se lo piensan mucho para darte una visa para otro país. Y para otros no necesitamos visa realmente, pero son países en los cuales, bueno, aún así los cubanos emigran, ¿no? Y se van para esas naciones en las cuales no les pide visado y hacen vida. Pero realmente son naciones que están no tan bien económicamente como nosotros, o otras que sí están bien, como Rusia, por ejemplo. No tiene yo para ir a Rusia como cubano, solamente tengo que sacar mi pasaje e ir. Pero bueno, por ejemplo, adaptarse al frío ruso es algo que un cubano no está muy acostumbrado. El idioma es otro hándicap, ¿no? Otra desventaja Mm. y cosas así, ¿no? Entonces, bueno, pues uno se lo piensa. Eh, y bueno, podemos ir también a muchos países que son islas, ¿no? Entonces, bueno, salir de una isla para entrar en otra, como que no tiene mucho sentido, ¿no? Y entonces, bueno, pues, entonces uno como que pues ya me quedo en la mía, que por lo menos me conocen en el barrio, ¿no? Y es así. Pero bueno, Sí. esperemos con el tiempo poder subir esa categoría, ¿no? Bueno, Y que nuestro lo bueno, pasaporte sea codiciado. lo bueno es que hay muchos países que hablan español y ya es más fácil que, por ejemplo, un polaco, que polaco no se habla en ningún país, solamente en su país, ¿no? O un Ajá, búlgaro o un rumano. Desde este punto de vista, pues hay muchísimos es países correcto. que sean eso. Pues yo te quiero dar las gracias por haberme ofrecido un poquito de tu tiempo libre para hacernos conocer a todos nuestros mindis hermanitos un poquito de tu país. Ujú. Queda mucho por Gracias a hablar, ti. así que te invito a la próxima que cuando tengas un hueco que vengas a decirnos seguramente que algo te has olvidado y a mí también se me pasó para preguntarte. Gracias y me quiero despedir con una frase que me gusta muchísimo y creo que en este caso será adecuada, que dice, no vayas por donde hay un camino, vete donde no hay camino y deja huella. Sí, mismo. Así Muy que no cierta esa envíe frase, muy verdadera. reflexionar lo que acabo de decir y escuchar a Abel cada vez que habla, que nos va a contar cosas interesantes. Y os espero a la próxima. Os amo. Adiós.